Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Jesucristo tuvo compasión de las multitudes y eso es lo que habíamos hablado hace varios domingos atrás. Había tenido compasión por los considerados inmundos. ¿Quién de nosotros en nuestros 5 sentidos, aunque estemos vacunados, nos iríamos a juntar con un montón de gente que tiene COVID? Creo que en nuestros 5 sentidos ninguno de nosotros. En el tiempo de Jesús no había protección en contra de la lepra y Jesús sanaba leprosos, los tocaba. Cosa considerada inmunda para la época. No le estoy diciendo que haga lo mismo. No le estoy diciendo que haga lo mismo. Le estoy diciendo que Jesús siempre tuvo compasión por la gente. Mientras hacía este mensaje recordaba un poco de mi infancia. Y uno cuando es niño no entiende muchas cosas, ¿no? Como que uno lo va comprendiendo en el camino. Yo no entendía por qué tenía unos primos blancos de ojos verdes. Y me decían primo. Y claro, niños, mis primos, nos llevábamos bien. Pero en el entorno de afuera, resulta que a mí me llamaban negro. Y sí soy negro. Pero llamarme negro en forma despectiva cuando era niño, de alguna manera me afectaba. Hasta que conocí a un muchacho extremadamente blanco que lloraba porque le decían que era muy blanco. Dios me ha permitido poder conocer a gente que tiene muy poco recurso. Y esa gente que tiene muy pocos recursos sufre por dinero, por sus necesidades fundamentales. Pero también Dios me ha permitido conocer otro estrato de gente, y ese otro estrato de gente no llora por plata. Y en muchos casos son tan pobres que solo tienen plata. ¿Por qué le cuento esto? Porque de una o de otra manera todos hemos sido marcados por lo que la psicología llama el rechazo. En el tiempo de Jesús también existió rechazo. Los judíos eran especialistas en poner un bloqueo con la gente y no juntarse con algunos. El día de hoy vamos a ver un mensaje que se llama Vengan y vean. Así se llama el mensaje del día de hoy. En el tiempo del rey David, del rey Saúl anterior y después del rey Salomón, Israel era una gran nación compuesta de 12 tribus. Cuando muere Salomón y suben al trono sus hijos, Jeroboam se queda con lo que se llamó el reino del norte, 10 tribus las que estaban en la parte de arriba, y Roboam, otro hijo de Salomón, se queda con 2 tribus de la parte de abajo, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas 2 tribus preservan el pacto que tenían con Dios. Pero las otras 10 tribus se corrompen. Había mucha profecía sobre las otras 10 tribus. Dios mandaba a sus profetas y les hablaba del día de Jehová. ¿Se acuerdan que alguna vez habíamos estudiado qué era esto de ser un profeta y qué era el día de Jehová? El día en donde el Señor decía, se acabó. Se me acabó la paciencia. Y ahora sí, vas a ver que soy también firme. Mire, llega el día en el año 722 a.C., donde los asirios conquistan el reino del norte. La capital del reino del norte era Samaria. Y cuando lo conquistan y lo asolan, dejan despoblado, les llevan cautivos a toda esa gente. Y con el paso de los años, se vuelve a poblar otra vez Samaria, pero no con gente que venía de la misma pureza de raza de la nación de Israel original, sino con mezcla de un montón de culturas. Y como había un montón de culturas, también había un montón de costumbres. Y ese montón de costumbres también tenía un montón de dioses. Uno de los dioses principales que tenían los de Samaria, los samaritanos, era el becerro de oro. Un becerro de oro. Y no uno, sino varios en diferentes lugares. Y adoraban
al Dios de Israel y también adoraban al becerro de oro. Igualito que ahora. Algunos que adoramos al Rey de Reyes, pero salimos por esa puerta a darnos, ya saben, ¿no?, de panzazos con Don Sata. Igualito que ahora. Mire, el reino del sur, las tribus de Benjamín y de Judá, cuidaron de no contaminarse y se guardaron. Y se guardaron de tal forma que tuvieron un grupo de religiosos muy estudiados, llamados los fariseos, que cuidaban de no contaminarse con ciertas prácticas que sí tenían los samaritanos. Los judíos rechazaban, despreciaban a los samaritanos por no haber guardado el pacto y por seguir adorando a sus becerros de oro. Los samaritanos afirmaban dos cosas importantes. La primera, que la verdadera oración se debía hacer en el monte Gerizim y no en el monte de Sión, como hacía la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el monte de Sión está el templo. La enemistad entre un judío y un samaritano era tan grande, que en un mismo recipiente de agua o en un mismo plato donde había comido un samaritano, un judío no comía. A ese extremo llegaba la enemistad. Y Jesús rompe el pensamiento social hablándoles a los judíos y entre ellos los fariseos, que era la creminata de la religiosidad de la época, y les cuenta una parábola en donde el bueno es un samaritano. Y no solamente eso. Después de haber sanado a varios enfermos, solo regresa un samaritano a decirle gracias. Y no solamente eso, sino que les dice a sus discípulos en la parte final: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en los rechazados. Y después dice hasta lo último de la tierra. Qué chocante tiene que haber sido para todos esos religiosos puros el ver que Jesús ponía de ejemplo a gente sencilla, gente humilde. Y es mi anhelo que la nueva generación, la que yo llamo los pastores sin corbata, la nueva generación de pastores, que no nos fijamos en esas cosas, sino que nos fijamos en una relación con Dios. Es mi anhelo, que nosotros entendamos que Jesucristo tuvo compasión de las personas y entendamos que nosotros estamos para tener compasión de ellas. Amigos queridos, quiero que comprendan algo. Si Jesús viniese hoy y estuviese aquí entre nosotros, Jesús tendría compasión, no solamente de la gente pobre económicamente, sino de aquella gente pobre que solo tiene plata. Gente que de una o de otra manera hemos sido rechazados. Y todos en alguna medida, algún día fuimos rechazados. Jesús hace lo que un judío natural no hacía. En el reino del norte estaba Galilea, el cuartel de operaciones de Jesús. En la parte de abajo, en cambio, estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Jesús se encontraba en Jerusalén y debía subir a Galilea. ¿Sabe qué es lo que hacía un judío tradicional para no chocarse con los samaritanos? No cruzaba por la mitad del territorio, sino que bordeaba todo el territorio. 25 kilómetros caminaban para llegar a Galilea por el borde y no pisar Samaria, porque Samaria era inmundo. 25 kilómetros suena como a nada, ¿no? Pero camine 25 kilómetros en el sol de un desierto. Y cuénteme cómo se pasa. Mire, eso hacían los judíos tradicionales. Mire, los judíos tradicionales bordeaban absolutamente todo el territorio que les estoy comentando para no pisar Samaria, porque Samaria era inmunda. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús tenía una urgencia
de ir desde Jerusalén para subir justamente hasta la parte alta, hasta Galilea. Y Jesús lo que hace es, se cruza por la mitad y camina por la mitad. Y de camino se siente agotado, se siente cansado, se sienta junto a un pozo y viene una mujer a sacar en una hora no habitual. La hora habitual de sacar el agua era muy temprano en la mañana, como 6 o 7 de la mañana, o muy tarde en la noche, como en la tarde más bien, como entre 5 y 6 de la tarde. Esa era la hora de sacar el agua. ¿Quiénes hacían eso? Las mujeres. ¿Por qué una señora fue a sacar a las 12 del día? ¿Por qué? Bueno, varias cosas hay. Primero, va a sacar a las 12 del día, porque al parecer esta señora no tenía una muy buena reputación. Y al parecer, aparte de ser samaritana, aparte de ser mujer, que en ese tiempo era terriblemente mal llevado, maltratado, una mujer no tenía derechos, ni siquiera era contada. Y eso no dice la palabra de Dios validándolo, dice la palabra de Dios como un error que tuvo la humanidad. Esta señora estaba justamente yendo en una hora no tan habitual, porque no quería seguramente toparse con el escarnio y la lengua de sus propias congéneres. Amigos queridos, estamos frente a un cuadro en donde Jesús comienza a hablar con esta mujer y ella comienza a tener una transformación. La palabra de Jesús con esta mujer, y usted la puede leer en Juan 4, es bastante largo y no lo vamos a leer el día de hoy, pero la señora llega a tener una reacción humana. Entre las cosas que le dice justamente Jesús a esta mujer, provoca una reacción, porque le dice, anda a llamarle a tu marido. ¿Por qué? Porque la mujer no podía hablar. Tenía que hablar su marido, tenía que representarle su marido. Anda a ver a tu marido. Le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso le desbarata a esta señora. Y después de la conversación del agua de vida y después de todo ese encuentro con Jesús, esta señora experimenta algo en su corazón. Y la reacción humana que llega a tener está en Juan 4, en los versículos 28 y 29. Dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo. Mire, lo primero que hizo esta señora es dejar su necesidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo le golpeó de tal manera que la razón por la que había ido al pozo se quedó nada más allí. Porque la vida es cuestión de prioridades. La señora fue a buscar agua, pero encontró algo mejor. Dejó el cántaro, instrumento que le hacía a ella valiosa en su casa porque ella era la encargada de hidratar la familia. ¿Se acuerdan el Salmo 28? ¿Se acuerdan del versículo 3 y 4 donde habla de la mujer? La mujer era justamente la encargada de hidratar la familia. Dejó lo que le hacía valiosa por seguir a Jesús. Mire, en algún punto trabajaba para una iglesia. Me habían contratado, tenía un sueldo, estaba afiliado al seguro, tenía varios beneficios y trabajaba para una iglesia. Y era el proyecto que quizás nunca me había imaginado y decía, qué hermoso esto. Me sentía súper feliz. Pero un día entendí que debía seguir a Jesús. Y cuando entendí eso y comprendí que Jesús tenía un plan particular personal conmigo, tuve que renunciar a lo que me hacía valioso. Llegaba a la iglesia y el guardia, ingeniero, ¿cómo está? Y la secretaria, ingeniero, ¿cómo le va? Y todo el mundo, no, sí. Entendí, mis amigos, que para seguir a Jesús tenemos que dejar lo que nos hace valiosos delante de los hombres. ¿Qué te hace valioso a ti delante de los hombres? Si estamos hablando de iglesia, ¿qué te hace valioso? ¿Te hace valioso el ministerio? ¿Te sientes valioso porque el ministerio te pone allí a vista de todos? Por eso es que en IBF cada año cambiamos de ministerio, ¿no? Por eso es que en IBF cada año rotamos la gente.
Y algunos de los que estaban sirviendo el año pasado y no están sirviendo. Y algunos de los que están sirviendo ahora el próximo año no van a servir. Porque queremos que tu corazón esté en el Señor, no en el ministerio. ¿Qué te hace valioso? ¿Qué te hace valioso en tu trabajo, tu posición? ¿Qué te hace pasar realmente de una forma notoria dentro de la gente? Esta señora dejó su cántaro para hacer algo que ningún hombre había hecho hasta entonces en ese lugar. Hay personas que prefieren abrazar el cántaro aunque no tenga agua porque les gusta el reconocimiento. Me explico de otra manera. Hay personas que les encanta la posición, hay personas que les encanta el ministerio, hay personas que matan por tener un micrófono en la mano, por hablar, por no hacerse notar, aunque su cántaro esté vacío. Y yo doy gracias a Dios por las personas que han llegado a IBF con su cántaro vacío y el Señor los está llenando y los está llenando y los está llenando y los está llenando. Doy gracias a Dios por las personas que llegaron a IBF por alguna situación, por alguna cosa particular y se toparon con otra. Bueno, y lo voy a decir, perdóname Omarcito, lo voy a decir, pero porque Omar lo ha dicho públicamente. Omar vino a dar un agradecimiento por el fútbol y hasta ahora no se va. Y es más, la semana pasada hizo algo que quizás cuando llegaste, Omar, no hubieses hecho. La semana pasada pidió la bendición al Señor para su matrimonio haciendo la boda eclesiástica. Dios les bendiga, chicos. Cierren sus ojitos. Padre, bendecimos a la familia Carrasco Checa. Gracias, Señor, por la transformación que han tenido y por lo que tú estás haciendo con ellos. Gracias, Padre Santo, porque sé que tu bendición basta que sobre y abunde para ellos. Y gracias por haber dado este paso de fe y de obediencia. Gracias, Señor, por Omar, por haber honrado la vida de Elena y Elena por haber respondido en amor a Omar. Bendecimos sus hijas, sus hijos y bendecimos, Padre Santo, todo lo que ellos toquen en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, chicos. Sigamos viendo lo que hizo la mujer. Primero dejó el cántaro. Después dice, y volvió. ¿Volvió qué? A ver, nosotros lo leemos así, ¿no? Así nomás como comer tostado sin sal. Lo leemos así nomás. ¿Sabe? Cuando la palabra habla de que volvió y dice corriendo, quiere decir algo. Mire, para la cultura de ese tiempo, la tranquilidad, el sosiego era parte de su vida espiritual. Cuando la parábola que cuenta el Señor acerca del hijo que le han llamado pródigo, dice que el padre corrió a abrazarlo. ¿Por qué también dice la Biblia que corrió a abrazarlo? Porque correr era un signo de desesperación. Era deshonroso ver a una persona adulta corriendo. Sinónimo de falta de planificación, sinónimo de desesperación, sinónimo de que no tenía vergüenza. Aparte, acuérdense ustedes que todavía las tiendas Calvin Klein todavía no existían. Esa gente usaba una especie nada más de pañal. Sobre eso un efod y una túnica. Cuando esa gente corría, y lo peor para un judío era mostrar su desnudez. Cuando la Biblia apunta que esta mujer dejó su cántaro, dejó su posición y salió corriendo, quiere decir, dejó su vergüenza. No le importó, porque encontró algo que realmente importaba. Su reacción humana fue correr a buscar a los suyos. Su reacción humana fue dejar mi individualidad, dejar de pensar en mí para ponerme en los zapatos del otro, para decirle, encontré algo que también te hace falta a ti. Si tú no tienes ese dolor, esa compasión por la gente que aún no conoce al Señor, no te puedes llamar cristiano. Si tú vives
5, 6, 7 años, los que fuesen, sentado calentando una banca, una silla, simplemente viendo los desaciertos que podemos tener como hombres, simplemente criticando lo que a ti te parece que no debería ser, y no haces un discípulo, uno, no deberías llamarte cristiano. Porque la primera orden que tenemos nosotros como cristianos es ir y cantar alabanzas al Señor. Así dice, ¿no? Es ir y tener tiempos de coinonía con los hermanitos. Es ir y ¿qué? No les oigo. Es ir y no me responda, respóndase usted mismo. ¿Cuántos discípulos ha hecho en este año? No me responda, solo usted respóndase. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que ha puesto a Jesús como su prioridad y que Jesús está por encima de todo y de todos y que su meta es parecerse a Jesús. ¿A cuántas personas usted ha encaminado para que se parezcan a Jesús? Pero es que canto bonito, verá. Qué bueno. Pero eso no hace discípulos. Es que hablo bien bonito. Sí, pero eso no hace discípulos. Es que yo sé dar a los pobres porque yo directamente llevo el pan para ellos, como hacía yo en algún punto de la vida. Sí, pero eso no hace discípulos. Usted tiene que estar dispuesto a dejar su posición, dejar hasta su vergüenza para correr a dolerse de la gente que Jesús tuvo compasión. Y esa gente comienza por casa. Porque muchos de los de casa mismo son los que todavía están teniendo sed y nosotros estamos frente al Maestro, abrazados del cántaro. Miren lo que dice esta señora. Corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? A ver, los samaritanos no tenían los 3 niveles de educación que sí tenían los judíos. Hemos conversado mucho sobre esto. No tenían el módulo inicial, digamos así, que iba hasta los 5 años, donde ellos aprendían a recitar libros de la Biblia. No iba hasta los 9, donde ellos aprendían todo el Antiguo Testamento de memoria. No iba hasta los 15, donde ellos podían esperar a que un rabino les diga, sígueme. Los samaritanos no tenían esa formación. Sin embargo, tenían una idea que se llamaba el tajeb, es una palabra aramea. En arameo, tajeb significa Mesías, significa Cristo. ¿Y qué hacía este Cristo? Este Cristo iba donde los samaritanos para decirles, ustedes que han sido rechazados, para usted también es la salvación. Para usted que le han dicho que usted no tiene componte, para usted que le han dicho que el trago le va a acabar, para usted que le han dicho que nunca va a dejar de ser un mujeriego, para usted que le han dicho que nunca va a dejar de ser una chismosa, una mentirosa, Jesús está haciendo hoy ese tajeb y diciéndole, también vine por ti. Y usted puede decir, pastor, yo ya no soy. Vea las alitas, ya están retoñando atrás, ya están renaciendo. Usted puede decir eso. Pero ¿qué de sus hijos? ¿Qué de su familia? ¿Qué de sus amistades? ¿Qué de la gente que le rodea? Una mujer no podía hablar públicamente. Peor hablar públicamente con un hombre. Y peor públicamente hablar con un hombre judío. Sin embargo, esta señora no solamente que habló, sino que soltó su cántaro, su posición, perdió la vergüenza y fue a decirle a la gente necesitada, tal vez este no nos va a rechazar. La compasión de una mujer, mis amigos, la compasión de una mujer rendida a Cristo transforma el corazón de la sociedad.
¿Por qué, señoras, señoritas, muchachas, por qué la sociedad les trata de hacer empoderadas e individuales? ¿Sabe por qué? Porque de esa forma usted pierde sensibilidad. Porque de esa manera usted pierde compasión y solo se preocupa de usted. Porque Satanás sabe que cuando una mujer tiene compasión por la gente, hay una sociedad que cambia, como pasó con la samaritana. Usted tiene una sensibilidad especial de parte de Dios. Y cuando usted endurece su corazón, usted está limitando la bendición no solamente para su casa, sino para su entorno. ¿Cuántos somos resultados de la oración de una mujer? Y yo me incluyo. Si sabe que hay mujeres que han orado años por sus esposos. ¿Qué vas a estar orando por? Déjale ahí, el Señor te ha de dar un misionero. El Señor te llamó a libertad, le saben decir. Es donde Isabela Fernández les dice, los matrimonios no se votan, se construyen. No dejes que la sociedad cambie o deforme tu esencia. No dejes que pensamientos basados en resentimientos de otras te hagan perder la compasión, que es algo que el Señor puso en tu corazón. No dejes que el egoísmo pueda más que la orden de Jesucristo de ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos duele. Hacer discípulos duele. Hacer discípulos cuesta. Y puede ser que no sepas bien cómo decir, puede ser que recién estás viniendo unos pocos meses, puede ser que tengas un montón de tiempo en el Evangelio y no sepas cómo hablar y no sepas qué decirles o cómo expresarte. Pero les puedes decir algo, lo que dijo esta mujer: vengan y vean, tráelos para que vean. La historia continúa, versículo 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Cuántas personas llegaron a creer? 2 o 3. ¿Cuántos? Y cuando dice muchos samaritanos, habla de varones también, ¿no? Mire, mucha gente rechazada, desplazada, ignorada, despreciada, encontró en Cristo la esperanza que la religión no le había dado. Y es que Dios me puede usar para llegar a otro hombre tan pecador como yo. No es necesario que usted se haga un santo. Dios le puede usar así como usted está ahorita para que pueda llegar a un hombre tan pecador como usted, como yo. A veces dejamos que los años pasen pensando de que ya cuando me haga más santo, ahí he de decir. Y Satanás es campeón para meternos esas ideas. Mientras usted está tratando de ser un poco más santo, hay un montón de gente que se está yendo con todo al infierno. El punto 2 es una respuesta divina. Mire, hemos visto una reacción humana de una mujer samaritana despreciada, corriendo a buscar a su gente para decirle, este Señor nos trae un mensaje de esperanza. Ahora, la respuesta de Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios con su iglesia? ¿Qué quiere Dios con esta iglesia? ¿Qué quiere Dios con IBF? ¿Se ha preguntado usted para qué nos reunimos? Para cantarle al Señor, para adorarle al Señor, para dar nuestros diezmos. ¿Será que para eso nada más está la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Está para ser discípulos. Sí, eso dice la palabra. Y es más específico Pablo en su mensaje a Timoteo, enseñándole a un jovencito los fundamentos de lo que es llevar una pastoral. Y le dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que uno que otro, los que no tienen duro su corazón, los que me caen bien, porque es que me caen mal, verles en el cielo también, no. Él quiere que, no les oigo, ¿quiénes? Todos se salven y lleguen a conocer la verdad.
Quienes asistimos a esta casa, a esta iglesia, a IBF, no podemos ser los judíos del siglo XXI. Y creernos que Dios vino solamente por nosotros, porque nosotros sí guardamos, nosotros sí cuidamos, nosotros sí venimos fielmente los domingos, nosotros sí damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Yo me conecto a la oración 5 de la mañana. Sí, eso está bien, pero no es el todo. Porque Dios quiere que todos se salven. No podemos nosotros pensarnos tan santos mirando encima del hombro a la gente. ¿Qué diría Jesús ahora? Quizás nos volvería a contar una parábola en donde un pecador fuese el protagonista de lo bueno. Dios quiere que todos se salven, pero las iglesias se han acomodado a lo que Babilonia les ha propuesto. Quiero decir, lo que las leyes humanas han propuesto. Y muchas iglesias lo que se han convertido es un espacio de lucha de poderes, de quién toma las decisiones. Y mientras deciden si esta pared se pinta blanca o verde, hay un montón de gente que se va al infierno porque nadie le ha predicado. Amigos, entendamos, si estamos sentados en este lugar, no es para cantarnos qué bonito soy, cómo me quiero. No. Es para entender que nosotros lo que aquí recibimos debemos compartirlos, es para soltar nuestra posición y decirle a la gente: vengan y vean, Jesús tiene esperanza para ustedes que les han tachado, que les han dicho que no tienen compostura, para ustedes en quienes ya se perdió la esperanza, o para ustedes que se creen muy justos. También Cristo vino por ustedes. Vengan y vean. Gracias por esos amén internos que dicen. Hasta acá les oigo. Y es que Dios quiere que todos se salven. La vieja estrategia de Satanás es distraernos. Distraernos. Como ustedes saben, comento fútbol para vivir. Y en el fútbol decimos, ¿no?, cuando un delantero hace un gol: ¡qué remate de este ariete! Y mucha gente no tiene idea qué quiere decir el ariete, ¿no? El ariete era un arma antigua. Eran 3 postes así en un trípode y paraban un palo en la mitad. ¿Cómo funcionaba esto? Se ponían en la puerta de las murallas de la ciudad, se ponían en la puerta y empezaban desde ahí, ¿no?, a lanzarles, no sé, flechas, lo que fuese, ¿no?, bolas de fuego y todo. Entonces todo el ejército de la ciudad se concentraba adelante. Entonces unos 4 ahí se iban agarrados de esos palitos a la parte de atrás de la ciudad. Paraban ese trípode y con una cuerda y el poste, ¡pum!, contra el muro. ¡Pa! ¡Pa! Hasta hacerle un hueco. Y cuando lograban hacer el hueco con el palo que golpeaban, ese instrumento se llama el ariete, el hueco se llama brecha, un hueco pequeñito por donde entraba una sola persona. Entonces seguían ahí peleando por delante y de uno en uno se hacían los locos, iban por atrás y se metían a la ciudad. Entonces los que estaban peleando pensaban que estaban matando un montón porque el ejército se iba quedando chiquito. Pero cuando regresaban a ver, atrás estaban todos que se les habían metido por un hueco pequeñito que se llama brecha, y justamente esa brecha se abre con un ariete. Satanás es campeón para que eso pase. Mientras usted está peleando en su casa, porque no se lleva con sus papás, porque no se lleva con su esposa, porque mientras usted está peleando en la iglesia, mientras usted está peleando en el ministerio, porque era de que sean camisetas azules, que se van a hacer negras, el negro es del diablo. Mientras usted está peleando por esas cosas, Satanás le está haciendo una brecha con un ariete en la parte de atrás, y cuando se dé cuenta, se les irá cargando hasta lo que usted más quiere. Si están aquí, hagan los ojitos así. Sí. Satanás es campeón para distraernos, para meternos en, diría mi mamá, en cosas tonterosas, para tenernos entretenidos. A veces entretenidos por llevar el alimento a la casa, a veces entretenidos por la lucha de poder en la iglesia, en el trabajo. A veces entretenidos en las peleas que tenemos, porque a mí me gusta que pongan esto aquí, pero yo he puesto acá
Y nos siguen haciendo el hueco y Satanás se nos sigue metiendo a la casa. Y cuando nos damos cuenta, se cumple lo que dice Juan 10:10. Ha venido el ladrón para hurtar, matar y destruir. El error que lamentará la iglesia de hoy es haber estado distraída mientras la gente clamaba por Dios. En esta pandemia, la gente clama por Dios y muchas iglesias siguen distraídas. Y yo no quiero que IBF sea eso. Así que si usted está aquí sentado para que yo le diga, sí, pobrecito, ya vamos a orar para que tu mujer ya no te hable de esa forma, está equivocado. Aquí venimos a aprender cómo soltar el cántaro y correr a decirle a los nuestros que en Jesús hay esperanza, aunque no estemos completos. Hay personas que son crueles con lo que se les dice. Son crueles cuando miran a una persona sufrir y no les inmuta. Pero se van a ver una película y lloran. 3 horas duró esta película, ¿no? Mírele usted. ¿Se acuerda de esa escena? Sí se acuerda. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de que nosotros somos una pequeña barquita que llevamos gente a Jesús que está en la gran nave, ¿no es cierto? Mire, y si hiciéramos una comparación con esta película donde todo el mundo lloraba y haríamos retumbar las palabras del apóstol Pablo, entenderíamos lo que el Señor quiere. Entenderíamos que esto es bueno y agrada a nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y que todos lleguen a conocer la verdad. Y sabe, ahorita hay gente que está en esa agua gélida, sin nadie que le pueda decir que en Jesús hay esperanza. ¿Sabe cuánta gente se quedó hoy en su casa llorando su pena, sin entender que en Jesús hay esperanza? Porque usted no le pegó una llamada a decirle, ¿cómo estás? Te invito a la iglesia. No es que qué va a pensar, de tarde tenemos parrillada y ya no me de poder tomar las bielas. Lamentablemente esa es la iglesia que hoy vivimos. Y ustedes saben que aquí hablamos las cosas como son. ¿Las alitas están? No. Entonces les puedo hablar como lo que soy, un ser humano como ustedes. Y Dios quiere que todos se salven. Y si aplicamos ese todos al mundo que tenemos, estamos hablando de 7.674 miles de millones de personas. ¿Se da cuenta la cantidad que estamos hablando? Si solamente los de hoy, los de esta generación, 7.674 miles de millones de personas. Quiere el Señor que se salven. ¿A cuántos va a ser discípulos usted? Bueno, y si hablamos del Ecuador, el Ecuador son 17 millones. Bueno, ya como que entendemos mejor esa cifra, ¿no? 17 millones. ¿A cuántos podremos nosotros sacarles del agua y llevarlos a la barca? ¿A cuántos? Está fuerte, 17 millones, ¿no es cierto? Bueno, en Quito hay 3 millones de personas. Y de esas 3 millones de personas, si Jesús viniese el día de hoy y miraría otra vez a la gente de la capital, quizás no repetiría estas palabras. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, ¿más qué? La mies es mucha y los obreros son pocos. 2000 años después, la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y los pocos que hay, muchos de ellos, están dejando que les rompan con un ariete y les abran una brecha. Seguramente en este punto nos podríamos preguntar, y bueno, pues ¿y cuál es mi parte?
¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué culpa tengo? Quizás no tenga mucha culpa, pero sí tiene mucha responsabilidad. Pues la gente de IBF también es parte de esta promesa que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien sus poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. ¿Y sabe qué? Lo más curioso de todo esto es que nosotros cuando escuchamos promesa de Dios no sabemos qué decir. Pero vamos a un concierto y el que canta les dice a las chicas, traicionera, mentirosa, y las chicas, ¡ah! Y nos dicen a nosotros, y te vas a morir, y el trago es tu mejor amigo. Y ustedes dicen, sí, esa es. Es que no estamos acostumbrados, calibrados a escuchar palabras de bendición. Pero ustedes, amigos de IBF, son pueblo elegido de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Dios los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Eso somos usted y yo. ¿Y sabe qué? Vivimos distraídos en cosas que tarde o temprano tendrán un final. Dolorosamente, esta semana vi como muchas personas que conozco y les aprecio fueron despedidas de uno de los principales diarios del Ecuador, del principal de Quito, después de haber tenido 25 años de haber dejado su vida en ese medio de comunicación. ¿Sabe? En el reino de los cielos no le van a mandar por visto bueno. Cuando usted esté fallando, nuestro Señor nos va a abrazar y nos va a corregir. En el reino de los cielos no se le va a acabar el contrato. En el reino de los cielos el Señor siempre tendrá algo nuevo para usted. Y cuando salía agarrado en mis cosas con el corazón destrozado de la iglesia donde servía, me acordaba que el Señor me trajo para cosas superiores. Una parte de mi corazón se quedó allá, pero el resto del cuerpo está aquí trabajando para el Señor, haciendo discípulos. Es que en el reino de los cielos, si tú permaneces pegado a la vid, entonces llevarás fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. Y esto es lo que me lleva a decirles, familia IBF, es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar de estar distraídos. Es tiempo de enfocarnos, no solamente en nuestro cántaro. Es tiempo de enfocarnos en quienes Jesús tuvo compasión. 7,000 millones de personas quizás no llegamos a alcanzar. 17 millones de personas que es el Ecuador, ¿dónde hacemos un culto unido? 3 millones que es Quito, quizás no llegamos a alcanzar. Pero hoy yo quiero saber con quién cuento. Hoy quiero saber quién va a soltar su cántaro para decirme, yo voy. Yo voy. ¿Sabe por qué? Porque desde aquí hasta el mes de junio de 2022, IBF se pone el propósito de llevar 1,000 vidas a los pies de Jesús. ¿Con quién cuento? ¿Con quién cuento? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie.
¿Cuántos estuvieron conmigo, con mi familia, con la familia del pastor Fernando, en ese primer culto que tuvimos con 17 personas? ¿Cuántos de ustedes pensaron que estaba loco cuando dije que vamos a hacer un segundo culto? ¿Cuántos de ustedes pensaron que era una demagogia decirles que la gente iba a hacer cola para entrar a la casa de Dios? Dios no necesita gente completa, necesita gente dispuesta. Y si usted está dispuesto, así sea despreciado y rechazado como la samaritana, así usted se sienta que todavía no está completo, Dios le puede usar. Solo suelte su cántaro, suelte su posición y déjese usar por el Señor. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi responsabilidad? Vamos a ir cerrando. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué yo tengo que responder a un llamado así del Señor? ¿Por qué no seguir como hasta ahora? ¿Sabe? Gracias a Dios por la vida de mi hijo. Sé que me quedan pocos meses con él. Y yo tengo la culpa de eso. Yo tengo la culpa de haberte enseñado que con Jesús todo es posible. Trato de no llegar a ese punto todavía. He de llorar ya cuando tome el avión y se vaya. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender. Si desde pequeño Luis Esteban tenía esa visión fue por algo. El libro de Hebreos, un libro que es anónimo, muchos pensamos que es Pablo quien escribe, por la forma en que redacta. Da un consejo para los nuevos cristianos, para los cristianos que corrían delante de las fauces de los leones, para los cristianos que eran perseguidos. Les dice lo siguiente, les dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué cosa? Yo trato de no ocupar la Reina Valera porque tiene muchos vocablos españoles, pero tiene una riqueza este texto, por eso lo pongo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor de Luis Esteban soy yo. El pastor de María Fernanda soy yo. Porque yo soy su papá y su primer encargo. El primer encargo de Dios para mí es pastorear el corazón de Él. La primera oveja que tengo en el redil es María Fernanda. Y después mis hijos. Así que esta promesa que les estoy, o más bien dicho, esta recomendación que les estoy compartiendo, no es solamente para nosotros como pastores, es también para usted como padre. ¿Sabe? Un día nuestros hijos van a imitar nuestra fe. ¿Y qué fe quiere que imiten sus hijos? Un día sus hijos se verán frente a un reto. Un día sus hijos se verán frente a una montaña que quizás dicen no vamos a poder nosotros cruzar. Y antes de renunciar, y antes de decir no es posible, antes de eso, ¿sabe qué? Sus hijos tienen que acordarse de ustedes para imitar su fe. Sus hijos tienen que decir con Cristo es posible. Un día tus hijos recordarán IDF y dirán, nos reuníamos en una cosa chiquita y después nos tocó hacer 2 cultos
Y después nos tocó hacer 3 cultos. Y después nos vino una pandemia, donde parecía que la iglesia iba a desaparecer, pero el Señor la sostuvo. Porque como decíamos en ese tiempo, IBF sigue caminando. Y después tuvimos que rentar una cosa más grande y después otra más grande. Y un día llegaron los primeros 1000 para Cristo. Así que lo que hoy estoy atravesando, dirán tus hijos, es nada. Si tú eres capaz de creerle al Señor, el Señor te puede llevar a donde nunca has imaginado. Y no solamente eso, sino que hará que tus hijos puedan imitar tu fe. Tú decides la medida de la fe que tus hijos quieran imitar, porque tú eres el padre y esa es tu responsabilidad. Tú y yo, tú como padre y nosotros como pastores de esta casa, construimos el horizonte donde tus hijos van a fijar los ojos. Así que estas primeras 1000 personas para Cristo no es un tema de nosotros, no. Es el primer reto donde tus hijos se verán confrontados cuando vengan tiempos difíciles y dirán, con Cristo es posible. Tú escoges la medida de fe que tus hijos imitarán mañana. Tú lo escoges, así que decide. ¿Vas a seguir sentado donde estás? ¿O te vas a quitar la corbata como hicimos ya varios? ¿Te vas a poner algo más cómodo para soltar el cántaro y correr a traer a la gente a decirles vengan y vean, vengan y vean? En Jesús hay esperanza. Finalizo diciéndote, Dios quiere que todos se salven y el encargo de proclamarlo es mi responsabilidad. Cuando las palabras no son suficientes, deben hablar los hechos. No les invites, tráelos. No invites a la gente a la iglesia, tráelos. Y si tienes que irle a buscar, tienes que pagarte un taxi, tienes que ir en tu carro, tienes que estar reparando, tráelos. Tráelos. Un día ellos te agradecerán lo que tú estás haciendo hoy. Así también hizo alguien conmigo alguna vez. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué es lo que vas a hacer. Decide si vas a seguir jugando a la iglesia o si te vas a subir en el plan que Dios tiene para el aquí y el ahora. Decide si vas a seguir llorando tu pena o cuidando tu posición. Decide. Porque lo que hoy decidas, mañana imitarán tus hijos. Aquí termina mi parte. Y ahora comienza la tuya.